Hola, hola mis hermanos, qué bendición poder compartir una vez más en un podcast, una nueva aventura, conversando con... Y no paramos, seguimos con invitados de lujo, ahora con mi hermana, la hermana Noemí Reina, misionera, hija de San Pío X, como dice, alias Las Pías. ¿Cómo estás, mi estimada Noemí? Hola, ¿qué tal, Cali? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de compartir contigo este diálogo y también con ustedes, nuestros hermanos escuchas. Gracias por esta labor que haces para pregonar el reino de los cielos. Amén, amén, mi estimada. Al contrario, yo muy contento y es tu programa, mi estimada. Esta vez va a ser totalmente tuyo. Y mira, para entrar en materia y de lleno con todo, sé que tu testimonio, tu historia va a ser de mucho impacto para jóvenes, para adultos, el cómo el Señor te tomó, cómo decidiste hacerte religiosa, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo Noemí conoce al Señor? Y hablo antes de ser religiosa, me imagino, estás muy joven, me imagino que una mucho más joven, Noemí, ¿cómo te acercas al Señor? ¿Cómo te va enamorando, quizás sin que tú te dieras cuenta? Oh, bien, Cali, haces una pregunta que está impregnadísima de detalles. Wow. Dios no se deja ganar. Es un Dios creativo en el enamorar, wow. ¿sí? Entonces no se deja ganar en detalles, en generosidad, en atractivos para todos, ¿sí? Entonces hay miles de detalles, pero te diré y les compartiré también a ustedes, quienes nos escuchan, los más significativos para mí dentro de este proceso. Perfecto. ¿Verdad? Yo crezco en un ambiente familiar católico, ¿sí? Católico, cristiano, apostólico, romano. Para que quede claro. Sí, para que quede claro, en obediencia total al Papa. Entonces, creciendo en este ambiente familiar católico, al decir católico no significa que fuera perfecto. De acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. O sea, somos humanos y nuestras imperfecciones afloran por nuestra naturaleza. De acuerdo. Sí, y el hecho de decir que eran católicos no significa que no les haya costado en el momento que yo les dije que quería ser religiosa, ¿verdad? Ahorita estoy Pero impaciente para hacer esa pregunta. Sí, me lo imagino. Pero, sin embargo, fíjate, hace unos días estaba leyendo sobre la inhabitación de la Santísima Trinidad en uno. Es una cosa bellísima que me hizo exclamar: gracias, Señor, porque mi familia es católica. Wow. Y me ha dado, a través de mis papás, procurado el sacramento del bautismo, ¿no? Pero claro, ya han pasado casi 12 años para que yo lo pueda expresar de una forma tan natural, tan llena de gratitud y gratuidad, ¿no? Wow. Entonces, pero para esto yo crezco en este ambiente, mis papás deciden, como toda familia católica, que se bautice, ¿verdad? Claro. Entonces, crezco en este ambiente, papás formados hasta cierto punto en la Escuela de la Cruz, con este tipo de espiritualidad, y esto de una u otra manera me fue forjando a mí a ir buscando lo que Dios quería. Claro que con sus altibajos, ¿verdad? Como todo. Pero yo empecé mi formación de catequesis a los 4 años. Wow. ¿Sí? A lo que nosotros llamábamos en ese tiempo clasecitas, ¿no? Entonces, desde ahí me aprendí, desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí empezar a generar una conciencia de alabar a Dios como Padre, como Creador, como reconocerme yo como su hija. De acuerdo. Fue empezar a formar esta conciencia. Yo empiezo a ir al catecismo. Recuerdo muchos momentos que estaba en misa y era como que ay. Y ustedes conocerán esa parroquia, que no quiero ventanearla acá, pero que es una colonia muy popular y que pues no teníamos para aire acondicionado, ¿verdad? Entonces en este tiempo de calor, claro que se debilitaba uno. De modo que yo llegaba casi al final, cuando el padre daba la bendición, ya nada más para entrar a catequesis. Mucho tiempo, más como que en la infancia fue ese momento, ¿no? De acuerdo. Pero lo que pasa que yo también, dentro del ambiente familiar, aquí voy a hacer una comparación. En el ambiente familiar también yo estaba como muy crecida, ¿sí? Okay. O sea,
tenía 8 años y andaba casi pensando como un adolescente, ¿no? Acuerdo, o sea, como que mi edad no iba de acuerdo a la forma en que yo procedía o pensaba. Estabas ¿cierto? impaciente por crecer, por así decirlo, o no necesariamente. No necesariamente, pero como que como cuando una niña crece con muchos adultos o jóvenes, ya así, te ¿no? capté. Que Sí, parece un señorito, una señorita, Sí. un doñito o algo así, ¿no? El ambiente en el que estabas. Por así Exacto, decirlo, el de ambiente que acuerdo. estaba. Y pues claro, mis hermanos mayores que yo, ellos... imagínate, mi hermana ya tenía 15 años y yo 3 años, o De sea, acuerdo. había una gran diferencia, ¿no? De acuerdo. Mis otros hermanos adolescentes cuando yo apenas estaba entrando a la primaria, entonces claro que había todo este cambio, ¿no? Aunque hay un hermano más chico, pero aún así. Entonces, esto iba influenciando mucho en mi forma de ir creciendo ante la vida. Y claro, los problemas familiares que de una u otra manera nos hacen madurar, ¿no? Claro, nos hacen totalmente. crecer o nos hacen estancarnos, nos hacen, etcétera, ¿verdad? La forma de apechugar de cada quien y de ir creciendo en esto. Claro. Entonces, pues yo empecé a ir a catequesis y catequesis se traducía como doctrina, ¿sabes? O sea, decir, ¿dónde está Dios? Y hasta cantadito lo decíamos como el catecismo del Padre Ripalda, ¿no? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿cuántos Dios hay? Y un solo Dios en 3 personas distintas. Entonces, esta forma doctrinal en la que teníamos que ir vivenciando, pues para mí era un tanto aburrida. De acuerdo. ¿Aburrida en qué aspecto? En que yo era para mí como un día más ir a la escuela, ¿sí? De acuerdo. Pero cuando llega ese momento de hacer la primera comunión que llamamos, pero que es Eucaristía, De acuerdo. como sacramento, yo sentía una emoción que me inundaba de todo a todo, que yo no sabía ni por qué, pero sentía que estaba preparada para ese momento. Wow. ¿Sí? Y lo viví. Y eso no me quitó mi ser chamaca, por supuesto, Entonces, pero lo más fuerte que yo empecé a experimentar a un Dios vivo fue a partir de ahí, a partir del sacramento de la Eucaristía. Okay. Y fuertemente cuando yo estoy en la perseverancia que llamamos, ¿sí? Para hacer el sacramento de la confirmación. Ajá. Cuando yo recibo el sacramento de la confirmación, pasó una serie de anomalías, no sé si decirlo así. Hubo algo interno que ni siquiera sé cómo explicarlo. Es como una experiencia y una certeza profunda de una habitación de alguien. Ok, ¿sí? De acuerdo. Entonces, no de algo, de alguien, de una persona, ¿no? Entonces, en este caso, yo no sé si porque no había desayunado, por el calor o por la acción del Espíritu Santo, pero vámonos al suelo. Ok. Sí. En perseverancia. Cuando estaba haciendo el sacramento de la confirmación, en la misa. En el momento de la confirmación. Justamente cuando el padre llega y me impone las manos y me da la palmadita, la cachetadita que decimos nosotros, pero que es el gesto de bienvenida, de integración. Sí. Justamente apenas el padre me toca y ahí voy al suelo, ¿no? Wow, fíjate que lo entiendo de esta manera, no sé si allá vayas. Platicaba con hermano Gustavo Talamante tiempo atrás y me decía que ese tipo de cosas o gestos que uno como niño quizá no los entiende, pero que es la gracia que te va reconociendo como suyo, decía él. No sé si para... Sí, me fascinó, porque dice, tú no eres consciente. Dice, quizá tú no lo seas, pero es la gracia que dice, es mío. Entonces, así lo entiendo, ahorita que me lo platicas, que la gracia te reconoció. ¡Wow! Yo no sabía esto, nunca me lo platicaste. ¡Qué padre! Sí, fue algo totalmente inesperado, porque justamente fue como un momento, no de un lapsus brutus, ¿no? Sino un lapsus donde yo estaba gozando, ¿sí? Wow. Entonces, de modo que cuando yo vuelvo en sí, o sea, aquí la cara de mi mamá, de mi papá, la catequista, mi madrina, y yo así como que estoy bien, o sea, déjenme, ¿sí? O sea, déjenme, sí, estoy bien. Y el padre, recuerdo tanto al padre y se me queda viendo y le digo, padre, estoy bien. Ajá. Y el padre así como que, bueno, continuamos con la celebración, ¿no? De acuerdo. Claro que cuando yo en ese momento hago la comunión,
fue algo... mira, con esto no quiero decir que yo sea mística o que estas experiencias son arrebatadas o están reservadas para las que vamos a ser religiosas. Sí, sí, sí. No. O sea, son experiencias, como tú lo dijiste, ¿qué forma fue en la que Dios te fue llamando? Bien, en estos detalles yo encontré, haciendo una relectura de mi vida, o sea, voltear hacia atrás y decir, Señor, ¿dónde te hiciste presente? ¿Verdad? Wow. Y bellamente aquí. Por eso yo les inicié diciendo, válgame la redundancia, que al principio lo más significativo era lo que les voy a compartir, ¿verdad? Entonces, para mí esto es lo más significativo dentro de estas experiencias de encuentro. Cuando yo ahora en el sacramento de la confirmación recibo la comunión, siento como un culmen dentro de mí, ¿no? Claro que ahora le puedo poner las palabras adecuadas. Entiendes más claramente. O sea, exacto, claro, o sea, después de tantas relecturas y todo esto, pero en su momento era como solamente vivirlo, ¿no? O sea, está pasando esto y lo vivo. Sí, y me gusta lo que está pasando, digamos. Claro, ¿no? Sí, claro, o sea, son confirmaciones y certezas en el interior que te hacen saber que Él está. ¿Sí? Entonces, qué padre. Después de eso, claro, como toda joven, adolescente y todo, pasamos a un grupo de adolescentes, por así decirlo. Digo por así decirlo porque también estaba el que nos coordinaba y un amigo de él y así, que eran más jóvenes, o sea, ya entraban en otra etapa. Sin embargo, yo estaba ahí y yo sentía que algo me hacía falta, como que nada más se volvía un momento de vamos platicando cómo estamos, cómo nos sentimos y todo eso. Y yo sentía que le hacía falta carnita, ¿verdad? Carnita en cuanto venga oración, en cuanto a esto. Es que ya estabas jugando otras ligas tú desde ese... Sí, pues no te puedes comparar. Adelante, perdón. No te preocupes. Qué bárbaro, no. Entonces, para esto yo conozco a nuestro gran amigo que ya participa de la presencia de Dios, exacto, Eddie, ¿verdad? Y Eddie empezamos pues en la parroquia y nos veíamos y que no sé qué, pero antes de esto, ¿por qué no coincidimos con Eddie? Bien, es que yo tengo una amiga que vivía cerca de mi casa y esa amiga que, bueno, no voy a decir nombres para no ventanearla también. Nombres. Entonces, a ella le gustaba alguien del coro y me dice, Noemí, vamos al coro. Y yo, ay, no puede ser, pero es que yo no tengo voz para eso. Y me dice, por favor, vamos, y que no sé qué. Venga, pues, vamos. Lo que decimos, ¿no? Cuando de plebes, para hacerle el paro. Entonces, vamos al coro, entramos, hacemos el casting, quedamos. No, y quedamos, y ahí fue donde yo empecé a tratarlos. Obviamente, ella empezó a agarrar ya el ritmo y... Para esto, pues obviamente yo ya estaba participando de una academia de baile, bailaba tahitiano, hawaiano, árabe, belly dance, un poco de hip hop y rap, entonces callejero, ¿verdad? Sí, esta cuestión. Ya los otros sí eran en un tinte de danza artística, ¿no? De acuerdo. Pues entonces, de esta forma, ella se queda... Y yo, pues, le digo, bueno, ya hice mi chamba, ya hice mi chamba, ya te encaminé, ya cumplí el favor que me pediste, ahí nos vemos, ¿no? Y Eddie me dice, oye, pero, ¿cómo? O sea, vienes a misa y todo, pero ya no vienes al coro. No, es que ya no puedo, se me juntaban con las presentaciones de baile, los ensayos y todo esto. Entonces yo no podía, y mi prioridad no era precisamente estar en el coro, ¿sabes? Claro, o sea, mi prioridad era estar en esta academia de baile. Entonces, Eddie me invita al grupo y le digo, pero oye, yo tengo 12 años, ¿no? 12 años. 12 años de edad. Cabe mencionar que yo hice la Eucaristía cuando tenía 7 años. De acuerdo. ¿Sí? Y la confirmación cuando tenía 11 años. Entonces, para esto, a partir de la confirmación acá, pues había pasado nada más un año. Entonces le digo, oye, pues yo tengo 12 años y ustedes están en el grupo juvenil y no inventes, ya casi están pegándole a los 20, 30, ¿no? Y me dice, no importa, ¿tú quieres ir? Y yo, por supuesto que quiero ir, ¿no? O sea, es el ambiente más juvenil, más crecidito que a mí me atrae y me gusta. Claro. Para esto éramos como unos 30 quienes conformamos el grupo. No, era una experiencia maravillosa. Pero les digo, ¿sabes qué no me van a dejar mis papás? Y me dice él,
yo voy a ir a hablar con tu mamá. Y yo, sí, sí, ahí de intermediario y todo, ¿no? Y vaya a hablar con mi mamá y mi mamá así como que, excelente, no, yo voy a venir por ella y yo la voy a traer y que, sí, le dice mi mamá, mientras vengas por ella y me la traigas, adelante. Entonces empiezo a ir al grupo y mi primera experiencia para ese tiempo fue en Pascua, una Pascua juvenil. Ok, de acuerdo. Hubo una dinámica en la Pascua juvenil que para mí fue la clave. Yo sentí que ese fue cuando meditábamos el viernes. Ok, de acuerdo. Y para mí, a partir de esa Pascua, se volvió pero tan significativo ese día. Que Wow. yo en algún momento le llegué a decir mucho tiempo después a nuestro Señor, Señor, si tú me quieres llamar un día a tu presencia, que sea un Viernes Santo, para decirte, como el ladrón bueno, permíteme este día estar contigo, Wow. ¿verdad? Pero mucho tiempo después, esto, gracias a esta experiencia que les voy a compartir, cuando estábamos dando la reflexión al respecto, Sí. yo, mira, poco recuerdo en torno a qué iba la reflexión. Recuerdo que tenía como una analogía sobre el sentido de la muerte, evidentemente, ¿no? Porque Claro. estamos hablando del Viernes Santo. Claro. Entonces estaba en una banca un Cristo. Y Sí. yo me recuerdo un Cristo crucificado. Entonces yo me recuerdo haber caído de rodillas y haberle dicho de mi interior, perdóname. Perdóname por yo haberte herido, ¿no? Perdóname porque yo no me he tomado en serio que tú has dado la vida por mí. O sea, una chava de 12 años, hazme el favor, pensando de esta forma, yo de pronto me asustaba con lo que yo decía, en verdad. Pero hasta que yo escuché a alguien que dijo, lo que pronunciamos en oración es una inspiración de Dios. Es algo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca. En ese momento dije, no es una idea mía, no es una fórmula mía, es una gracia de Dios. Wow, ¿Sí? de acuerdo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba contemplando a Jesús crucificado, en ese momento yo le dije, venga, lo que quieras. A los 12 años. 12 años. En una Ajá. Pascua juvenil. En una Pascua juvenil. En el día del Viernes Santo. Ajá. En ese momento le dijiste lo que Lo quieras. que quieras. Ajá. Wow. Porque es mi manera de responder al amor que tú tienes por mí. Y perdóname por yo no poderte amar o no haberme dado cuenta de antes de esto que tú has hecho por mí, ¿sí? Oye, Noemi, pero wow, o sea, pues ya eras religiosa desde niña, yo creo, o sea, porque no sé, o sea, te voy a adelantar en la historia, salvo que haya algo más que quieras compartir, pero te voy a adelantar, pues cuando yo te conocí, ahorita te decía, para mí cuando me dijeron, oye, Noemi es religiosa, ¿qué? Dije yo, ¿de dónde? Pero no porque haya sido una mala persona, no, Ajá. simplemente porque no se veía de dónde, ¿no? No perfilaba. No, ahora que conozco todo esto, pues dices, pues claro, ¿no? Pero cuéntame ahora, salvo, insisto, que haya algo que quieras Ajá. recordar de aquello, pero cuéntame cuando yo te conocí, si no me equivoco que sea una Noemí de 15, 16 Sí, años, ¿será? exacto, ajá. Porque ahí no, pues, de religiosa no tenías mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, o qué show, no sé qué me puedes platicar. Bien, mira, Cali, y nuestros hermanos que nos escuchan, tal vez también estén así de que no le des tantas vueltas, ya dinos qué pasó. Lo que pasa es que eso, diría San Ignacio de Loyola, es una experiencia fundante, ¿sí? Fundante quiere decir la fuerza de una experiencia con el Dios vivo, con el Dios que es amor, y lo que fundamenta a un caminar, ¿sí? De acuerdo. Entonces, para mí, esa experiencia que les acabo de compartir, precisamente fue la que se cimbró, ¿no? A lo profundo. Claro, a partir de ahí yo empecé a integrarme de manera de lleno al grupo. De acuerdo. Sí, entonces estando en el grupo, no quiere decir, estas experiencias eran mías nada más, mías y de Dios. O sea, yo no era de las que estuvieran compartiendo. No. Esta es la segunda vez que hablo de ello, no Oye, te lo exagero. No, y te lo creo. Te hubiéramos puesto a animar todos los jueves, todos los martes. No me acuerdo qué días nos juntamos, martes, creo. Ajá, Te hubiéramos los puesto a animar todos los martes de haber sabido esto.
wow, mira. wow, estoy con la boca abierta, en serio. Hay certezas, Cali, y experiencias de Dios que solamente quedan entre Dios y tú. Wow. Sí. Wow. Y que no hay que ni vanagloriarse ni presumir de ello. ¿Por qué? Porque si viviéndolo de forma personal te compromete a tanto, diciéndolo aún más. Más, totalmente. ¿Y por qué? Porque yo no era la chica ideal en un aspecto de comportamiento, no era la chica ideal como la pulcra. ¿En qué sentido? En que no faltaba misa, claro que no, o sea, sí, yo era de acuerdo. misa de domingo, ¿verdad? De acuerdo. De domingo sí no faltaba, pero no era de misa diaria, ¿sabes? Entonces, como el hecho de decir, ay, tienes esta experiencia y no vienes a misa todos los días, pues qué incoherente. No, es que el proceso de conversión es poco a poco. De acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Es algo que va asimilándose y asumiéndose en la vida. Y Dios lo puede hacer así, pero nosotros no, por nuestra condición. Wow, te la compro. Sí. Nunca lo he visto de esa manera. Fíjate, y a veces yo creo que estás renegado. Señor, si tú puedes, ¿por qué no ya? Me conviertes ya. Y ahorita que dices eso, wow, te la compro y me quedo con ello. El Señor lo puede hacer, nosotros no. Me quedo con ello, Adelante, mi estimado. Sí, muchas gracias, Cali. Entonces, claro que de esta manera, pues yo necesitaba este mismo proceso, ¿no? Entonces, seguía yendo al grupo juvenil y toda esta cuestión, hasta que hubo un momento, yo de ahí lo pongo, el Señor puso en mi corazón que dijera una cierta oración. Okay. Y la cierta oración es, Señor, yo quiero evangelizar y quiero que cuando me vean a mí, en realidad te encuentren a ti. Wow. ¿Sí? ¿Por qué surgió esto? Porque yo miraba muchos rostros sufrientes y desencajados, como sin sentido en la vida. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente pase así por la vida y no se dé cuenta que Dios es amor, que Dios existe, que Dios es esperanza? O sea, ¿y yo qué tengo que hacer ahí? ¿Sabes? Como un signo de interrogación. Sí. Eso yo no lo entendía, que era un Dios que me inquietaba para algo más. De acuerdo. Entonces, para esto, yo me recuerdo a una religiosa que dijo, de estas siervas de nuestro Señor Jesucristo, ya ves que en algún momento vinieron mucho acá a la diócesis, exacto, vinieron con mucha frecuencia acá a la diócesis y nos daban acompañamiento y crecimiento y todo esto. Venga, pues entonces ella nos dijo, ¿quién quiere ser feliz? Evidentemente, hasta la pregunta, ¿no, hermano? Pero ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Pues obviamente yo levanto la mano y dice, bien, si ustedes quieren ser felices, déjenme les digo que no se es más feliz sino haciendo la voluntad de Dios. Entonces en ese momento yo dije, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A ver, Señor, dime. Y después me acerco a la hermana y le digo, hermana, es que me inquietó mucho que usted dijera, que yo soy feliz haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y me dijo, ven a misa más frecuentemente. Y cada vez que comulgues, pregúntale a Dios, ¿qué quieres de mí? Wow. Y yo, mira, como una receta cuando vas al médico y está súper mal, que cumples las cosas al pie de la letra. Tal cual me lo tomé, empecé a ir entre semana a misa y mi mamá me decía, Noemí, pero si solamente los domingos nos obligan. Y le dije, mamá, pero como fiel cristiano y como un acto de generosidad y de amor a Dios, podemos ir todos los días. Estas maneras de contestarle a mi mamá, yo ni siquiera me las leía, hasta yo decía, ¿en serio, Noemí, dijiste eso? O sea, como como una retro, ¿no? Así como que también te evangelizas a ti misma, ¿no? Algo así. Y es cuando te das cuenta que la acción y la obra es del Espíritu, ¿no? Entonces, pues venga, me voy, hago esto que la hermana me dice, paso más tiempo en el sagrario. Yo iba al templo como eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando no hay ningún alma y solamente está Dios. Y un silencio hermosísimo. Yo le decía a nuestro Señor, ¿por qué tu silencio me atrae? Y no te escucho, nada más te siento. Y no importa que yo diga algo, sino solamente que esté, ¿sí? Y empecé a sentir toda esta revolución interna que yo no sabía ni cómo llamarla.
empezamos con las células, ya ves, Sí, sí, ¿verdad? sí. En casa, y cita tras cita era un signo de llamado. Y yo decía, a veces, no, señor, a ver, espérate, barajémosla más suave, tú sabes mis planes, mis proyectos. Y entonces viene que en el Erges 33, aquí en Ciudad Obregón, una de las hermanas coloraditas, no me acuerdo si 2 o 3, Sí. hicieron votos perpetuos. ¿Recuerdas Sí, esa sí, ceremonia? claro que sí. Venga, pues yo las veo y digo, ¿cómo se les ocurre a estas mujeres consagrar su vida a Dios? O sea, muy del grupo juvenil, yo muy preguntándole a Dios qué era lo que quería de mí, pero decía, ¿cómo se les ocurre? O sea, ni familia, ni bailes, ni nada. Sí, Y veme ahora dónde estoy, ¿no? Irónico y épico al mismo tiempo, ¿no? Pero entonces, yo empecé a preguntarle a Dios, como decir, bueno, ¿y estas mujeres? ¿Qué haces en unas mujeres así? O sea, ¿quién eres para que unas mujeres quieran determinar esto en su vida, ¿no? De alguna manera, sin sonar grosero, pero pues para que tiren su vida por la borda, ¿no? A veces uno como joven puede pensar así, ¿no? O sea, porque me sorprende lo que dices, o sea, ¿quién eres? ¿Qué haces? Para que alguien quiera dedicar su vida a ti, como diciendo, pues, ¿qué, no? O sea, no sé, se me hace muy fuerte lo que dices. Claro, y eso, de una u otra manera, fíjate, Cali, que eso es un atractivo, ¿no? Yo lo pongo de forma figurada y digo, es como haber puesto un gusanito en mí y que me empezó a comer hasta que me acabó, Wow. ¿no? Entonces, en los grupos de células, yo me recuerdo tanto que yo le decía con quienes compartía, ¿no? Sí. Oigan, plebes, el lenguaje nuestro, ¿no? Oigan, plebes, pues yo siento que algo Dios me pide y si los compartía abiertamente, les decía, hay cosas que de fuera ya no me llenan, ¿no? Por ejemplo, yo voy a cierto lugar y digo, sí, al revés, ¿no? Fiesta, y se acaba la fiesta y digo, Sí. ¿y qué sigue? Sí, la Noemí que yo conocí. o sea que estás hablando de cuando nos dividíamos hombres y mujeres. O no necesariamente. No. Es que yo me acuerdo cuando llegué ahí donde estabas tú. Ajá. Nos dividíamos, eran los martes la oración. Ajá. Y los jueves nos dividíamos hombres y mujeres. Sí, porque recibíamos el crecimiento. Exactamente. Recuerda que las células las teníamos aparte, que eran un pequeño grupo, un grupo más De acuerdo, ya chiquitito, tienes razón. en casa. Ya era en casa, Sí, y nos íbamos rotando en las Sí. casas de quienes formábamos esa célula, que alrededor éramos de 5 o 6 personas, ¿no? Entonces los que vivíamos cerca eran los que nos reuníamos. Y recuerdo en ese momento al Rodolfo, al Rodrigo, a Anita, al Retes, a Claudia, a Nayeli y a mí. Éramos 7, los de ese grupito. Okay. Y estábamos específicamente en casa de Nayeli cuando yo experimenté que Dios me regalaba una palabra totalmente que me decía, te quiero parte de mi ejército, ¿no? Claro que yo empecé a llorar y les dije, ¿cómo se le ocurre a Dios hablarme a mí? ¿No? Ayúdenme a interpretar esta palabra. O sea, cuando Dios me dice te quiero parte de mi ejército, díganme a qué ejército se refiere, ¿no? Entonces, claro que pues eso fue todo un proceso, ¿no? O sea, muy, muy detallado, muy fino. Y para esto, yo después pues le preguntaba todavía con más insistencia, Señor, ¿qué quieres de mí? Ajá. Oye, Noemí, perdón que te interrumpa. Una pregunta fuerte, ¿eh? ¿En aquel momento? Ay, Dios mío, piénsala bien. ¿En aquel momento sentías, bueno, así que digas tú y yo, la gran relación no la teníamos, pero pues éramos hermanos de comunidad, ¿no? Pero de alguna manera te tiramos a loco, Noemí. Nunca compartiste algo así conmigo, que yo recuerde. Pero con quién lo compartías, decían, ay, no, ni al caso, ¿cuál fumaste o algo? No sé, ¿cuál era la reacción del grupo? Me llama la atención. Bien. Híjole, ahora que lo dices, Dios mío, se me viene como una cascada a mi mente. Una cascada a mi mente de muchísima luz en respecto a que yo siempre le he dicho a nuestro Señor, frecuentemente me regalas la cita del que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Y no inventes, o sea, mi cruz estaba desde antes, sin victimizarme, sin martirizarme, ni mucho menos, claro que no, sino vista desde algo realmente interesante, cuando uno pretende realmente con la fuerza
y debilidad que le compete a uno seguir al Señor, no faltan las críticas. Claro, ¿verdad? totalmente. Entonces yo recuerdo en ese tiempo que yo compartí con ellos y que les dije cómo me sentía, porque ya estaba llegando yo como un límite. Con nadie lo había hablado, con nadie, ni siquiera con mi confesor, que en aquel momento estaba siendo el párroco de esa comunidad. ¿sí? Entonces no lo había hablado con él, era algo que yo iba viviendo internamente entre Dios y yo, nada más, ¿no? Pero en ese momento que me regala esa cita, yo no aguanto más y le empiezo a decir a los plebes todo, ¿verdad? Y los plebes se quedan así como, ¿a poco estás viviendo eso, no? Claro. Y omití muchas cosas, ¿sí? De acuerdo. O sea, muchas cosas de experiencias realmente profundas que Dios me regalaba, ¿sí? Pero luego se me invitó a animar en el grupo, ¿eh? Ok. Porque el grupo juvenil que yo pertenecía obviamente era la Renovación Carismática, ¿verdad? Entonces se me invita a animar al grupo y resulta que primero fue, lo hiciste muy bien, creo que ya no te vamos a poner. Ok. Sí. Híjole, perdón, se me escapó esto, ¿verdad? Pero realmente existió dentro del grupo. Y luego fue un no porque lo vas a presumir. Entonces eres como muy presumida. De acuerdo. Y yo así de, híjole, no, soy vanidosa, presumida no. Es similar, sí. Pero nada que ver. Ajá, pareciera semejante, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, claro. Porque si de presumir se tratara, pues tuviera para decirle muchas cosas, pero no, ¿verdad? Luego fue es que te están buscando mucho. Y han llegado, a partir de que tú empezaste a integrarte al grupo, empezaron a llegar más gente, ¿no? Entonces, y yo así de, pues, o sea, ¿cómo lo relacionan conmigo? Sí, o sea, para mí era como absurdo e ilógico, ¿no? Que lo pudieran relacionar. Yo decía, pues es Dios quien está suscitando aquí, o sea, vemos más quienes estamos invitando, etc. Claro, totalmente. Bien, entonces, yo prefería callar. Y prefería seguir manteniendo esa imagen de la Noemí, sí, la escandalosa, la alegre, la bailadora, la fiestera, la ocurrente, ¿no? O sea, con la Noemí no podemos contar este día porque seguramente va a tener clases de baile, ¿no? Entonces yo decía, venga, si eso es la imagen que ahorita tiene que estar, que esté, ¿no? Incluso muchos comentarios como de, ¿cómo es posible que tengas este don? Sí, ¿no? Sí. Yo creo de alguna manera, perdón que te interrumpa otra vez, yo creo que de alguna manera, ahorita hablamos de David, yo creo que de alguna manera, como cuando el Señor elige a David y que el mismo profeta lo ve y dice, ¿aseguro, Señor, que es David? Yo creo que de alguna manera hicimos eso contigo, me voy a integrar yo también, por no conocer todo esto precioso que me estás compartiendo, y ahí es donde se cumple, ¿no?, la palabra del Señor que le dice, precisamente en ese momento, que el Señor no ve las apariencias, ¿no? Que ve el corazón. Y cómo tu corazón, ahora lo puedo entender desde la Eucaristía, confirmación, pues se estaba preparando. Ahorita que decías, iba al sagrario, empecé a ir a misa más frecuente, comulgaba y le empezaba a decir, ¿cuál es tu voluntad? Oye, pues claro, ahora lo entiendo, vaya, ¿no? Y si es necesario, discúlpame, mi estimada, si en algún momento te hice sentir mal. Mira, acepto tus disculpas, pero no es generar un sentido de victimismo, ¿sabes? Claro, o sea, el hecho de compartirlo contigo y todas las personas que nos escuchan, creo que en algunos momentos nos llegamos a sentir así, incomprendidos, ¿no? Claro. Y por el entorno más familiar y más cercano que nos envuelve. Venga, yo llegaba a casa y mi hermano se me arrodillaba y me decía, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y que no sé cuánta cosa. Y yo le decía, mira, levántate, porque yo siquiera quisiera llegarle a los talones a esa mujer. Así que hazme el favor de levantarte, ¿no? Y este tipo de detalles, ¿no? También algo que quisiera precisar, que no es, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no es la cuestión de victimismo, ni mucho menos. Respondí a la pregunta que tú me hacías, ¿no? De si en algún momento como te tiramos a locos. Sí. Pues no puedo decir como que a loco porque yo no tampoco expresé de tal manera lo que sucedía, ¿no? De acuerdo. Pero sí,
Y no tenía por qué, porque tampoco era presumir de esto. Era algo que incluso yo iba asimilando en ese momento, ¿sabes? Que no sabía ni cómo decirlo, parafrasearlo, hablarlo, sentirlo, asumirlo. Era algo que se iba acomodando en el interior. Después de esto, de esta experiencia, de esto que dicen las hermanas y que yo le pregunto a Dios, de estas hermanas que vi que profesaron, que ahora entiendo que es una profesión y todo esto, fue depositar en mí un gusanito vocacional que fuera como viendo en mí, que era inquietándome, ¿no? Entonces recuerdo en una ocasión que yo estaba en el sagrario y me iba a ir a confesar, pero antes me fui al Santísimo. Y le empecé a decir a nuestro Señor, pues me arrepiento de esto y de esto y de esto y así, ¿no? Y voy a confesarme, pero sentí en mi corazón me perteneces, ¿no? Y yo decía, no, espera, o sea, a ver, te estoy diciendo que me perdones, pero espérate, ¿no? Y entonces, en ese momento, voy y entro ni siquiera me confesé, ¿verdad? Porque entro a la oficina del padre y ni siquiera lo dejo hablar. Le digo, padre, fíjese que yo me siento así por esto y esto, mi vocación y que no sé qué, yo me siento bien confundida, no sé lo que Dios quiere de mí, está pasando esto, pero si es de Dios va a permanecer, si es mío se va a acabar, adiós. Y me salgo a la oficina. Y el padre así como que, ¿no? Después yo sigo mi vida normal, me pongo de novia y la ilusiono de novia y así. Y entonces me recuerdo tanto que me dirigí a la academia de baile. Para esto estoy hablando de que yo le dije al padre, teniendo 15 años, se lo dije esa vez, y esto que voy a comentar a continuación sucedió en el transcurso de 2 años, ¿sí? El hecho de ponerme de novia, de yo seguir con la cuestión de la academia de baile, en el grupo juvenil, por supuesto, la misma dinámica, pero yo lo pagaba, ¿no? Sí, y lo quería pagar y lo quería desechar, pero ahí permanecía como la mecha humeante todavía, ¿no? Así. Y entonces voy pasando por cerca de Catedral y en mi corazón yo sentía bájate, y vi al Santísimo, ¿no? Sí. Y yo decía, no, o sea, yo voy a mi clase de baile, yo no voy al Santísimo. Y en una fuerza así bien, y hasta que yo por dentro le grité a Dios y le dije, ya, déjame en paz y dime qué quieres, ¿no? Y en eso se suben 2 hermanas al camión. Y yo, no, le dije, no, a ver, yo te pregunto qué quieres, pero no para eso, ¿no? Wow. Y en eso agarro mi celular y me pongo los audífonos, ¿no? Y quiero escuchar una canción y resulta que la canción, no me acuerdo si era de Gloria Trevi o de Alejandra Guzmán, no me acuerdo, acá medio locochona, ¿no? Y entonces, claro, era la radio pero la canción dijo en ese momento, quiero que estés a mis pies, ¿no? No, yo ahí sentí que me desbarató. ¡Wow! La torre. Sentí que me desbarató y empecé a llorar. Iba caminando a la academia de baile, lloré y lloré y lloré. Llego a la academia de baile y mi maestro me dice, ¿qué te pasa? Y yo, es que así es Dios. Y lloré y lloré. Y él me dice, ¿qué pasa? Y le dije, es que Dios me habla y no me deja en paz, ¿no? Y no es algo que me agobie, le dije, es algo con lo que ya no puedo callar, ¿no? Para esto yo ya tenía 17 años. Y al siguiente día me presento en la oficina del padre y en cuanto entro me dice, ¿ya te diste cuenta que sí es de Dios? Yo me quedé así y le dije, ¿usted cómo sabe que vengo a eso? Y me dice, desde el momento en que entraste aquí, a tus 15 años, me dijo, y me dijiste esto, yo supe que venía de Dios. Wow. Yo me quedé así como tú, la misma cara que tú hiciste, ojalá lo hubieran visto. Justamente esa cara hice yo y dije, ¿cómo? Y es cuando entiendes la dinámica del espíritu, ¿cierto? De ahí se vino toda una serie de cosas. Cuando yo estaba en el grupo juvenil, antes de los 15, en la casa de formación, que nosotros ahora tenemos como casa de hermanas mayores, sí. En ese tiempo, ahí fue nuestro retiro, ¿sí? Nuestro querigma. Y yo entré a esa casa y dije, venga, pero este señor, ¿quién es? San Pío X, ¿no? Sí. Este señor, este papa, este sacerdote que está ahí, porque tiene la cara así. Y la Virgen de Guadalupe y la capilla sumamente hermosa. Después, esa sería mi casa de formación. ¡Wow! Sí. No, me tienes con la boca abierta. Entonces, se podría decir
que en ese momento es cuando ya lo decías, o todavía fuiste terca de todavía no, o ya ese es el punto de inflexión donde dices, va. No sé si me puedes platicar. Sí, claro. Si en ese momento fue cuando dijiste, voy con todo. Sí. ¿O empezaste un tiempo ¿Un tiempo más? Sí, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese sí definitivo? Ese sí me la juego, ¿no? Exactamente. Bien, lo que ahorita les decía, de los 15 años a los 17, en ese trance, pues yo me puse de novia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo seguía con la cuestión de la academia de baile, ya era maestra, y no nada más en la academia de baile, sino ya iba, dictaba clases en diferentes escuelas de la ciudad. El baile era lo que te apasionaba, sí, digamos. Sí. Y claro, yo estaba terminando, por supuesto, la prepa, y al terminar la prepa yo metí mis papeles a la universidad, Campus Cajeme, que se acababa de abrir de la Unison en medicina, ¿sí? De acuerdo. La medicina es algo que me transforma también, no como nuestro Señor, pero que me llena, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando yo regreso con el padre, le digo, ¿qué voy a hacer? Y me dice el padre, es momento de responder. Y yo, ¿cómo así? Y le dije, pero es que tengo novio. Y me dijo, ¿y a Dios qué le importa? Y yo, bueno, si a Dios no le importa, a mí sí, ¿no? Claro. Entonces me dice, si Dios te quiere para Él, te va a quitar a las personas que no necesitas tener. Y yo así de, Dios mío, así es Dios. Y esa experiencia yo no la he tenido. Y entonces, ya después de eso, yo recuerdo que íbamos en el carro, mi papá y yo íbamos al súper, y le digo, papá, quiero decirte algo. Y mi papá voltea y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo, papá, o sea, gracias. No, es que te conozco, ¿qué hiciste? Y yo, papá, ¿qué pensarías tú si yo te digo que quiero entrar a un convento? Así, ¿no? La lancé. Y mi papá voltea a verme y me dice, ¿en serio? Y yo, sí. Y me dice, hija, mi labor como padre ya lo terminé contigo. Mi labor como padre va a seguir siendo apoyándote en lo que tú decidas. Eres una persona adulta que tiene la capacidad de decidir por sí misma. Y yo te apoyo en lo que quieras. ¡Wow! No, yo casi, en serio, Cali, que casi, y hermanos que nos escuchan, casi me voy para atrás, ¿no? ¿Y por qué? Porque jamás esperé que mi papá me dijera eso. Yo dije, Dios mío, esto sí realmente es tuyo, ¿no? Cuando voy con mamá, mi mamá me dice, no, ¿cómo crees? Y que no sé. Y yo dije, entonces no es tuyo, ¿o sí? No, o sea, tiene que ver los dos lados, tiene que ver los dos lados. Claro, o sea, no todo es como que, sí, aquí está, señor, mi hija, te lo ofrendo, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que mi mamá dice, no, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Bien, me dice, si te quiero ver con un velo, que sea de novia. Y si vas a entrar al altar, va a ser de novia para casarte y que no sé qué. Y yo, mamá, o sea, no es la única opción, ¿verdad? Y me dice, es que quiero nietos. Y le digo, mamá, tienes muchísimos hijos. Y me dice, pero quiero los tuyos. Ay, no, mamá, si me escuchas, un beso para ti, sabes que te amo. Sí, entonces fue un proceso con mi mamá. En ese momento, esto fue de días, Cali, no creas que... O sea, el proceso que yo digo para madurar la vocación, 2 años, pero para decidirme fue de días. Yo estaba por terminar la preparatoria ya, entonces esto lo estoy viviendo en marzo, precisamente en Cuaresma, ¿sí? ¿Otra vez? Otra vez, ajá, en Cuaresma. Y resulta que con mi mamá, voy con el padre y le digo lo de mi mamá, ¿sí? Y me dice, el padre estaba así agachado y con la Sagrada Escritura en mano. Espero no te haya dicho, Dios te va a quitar a la gente. No, mamá, no. Sí, yo temía eso, ¿no? Adelante. No, y saca una Sagrada Escritura y voltea a verme fijamente y me dice, Noemí, quien se queda con su padre y su madre no es digno de Dios. No, la lágrima que me iba saliendo se me regresa, ni siquiera se para, se me regresa. Y yo, pero es que padre, no, tú decides, Dios o tus padres. Ay, caray. Y yo me quedo así y le digo, yo quiero ser digna de Dios. Y me voy. Solamente cumplo 18 años para que no me digan que soy menor de edad. ¿Sí? A la torre. Salí ahí con una firmeza, pero esa misma noche me puse en oración. Y le dije, Señor, si realmente esto es lo que tú quieres de mí. O sea, ahora que lo veo, antes de terminar de decir la oración, ahora que lo veo digo, ay, perdón, Señor,
¿qué quién era yo para andarte poniendo estos límites, no? O sea, tú, tremendo Dios, y yo igualándome casi, ¿no? O sea, diciéndome, compruébame. O sea, bien, si me bien quieres, Tomasita, si me quieres, ¿no? Ayúdame. Sí, ajá, haz de cuenta, sí. Y recuerdo esa noche que le dije, Señor, si verdaderamente esto es lo que tú quieres de mí, haz que mi mamá ceda, ¿no? De acuerdo. Y me dormí. En paz me acuesto y enseguida quedo dormido, dice el Salmo, ¿no? Y al día siguiente mi mamá me dice, Noemí, que ya ven a desayunar y que no sé qué. Entonces voy a desayunar y me dice, oye, ¿y los papeles de la universidad cuánto los vas a entregar? Por supuesto, ya se había pasado la fecha, ¿no? Y yo así de... Y había sacado la ficha. Entonces, hago un paréntesis. Cuando estaba sacando la ficha, se me va el internet de la casa. Y yo, no puede ser. O sea, ¿cómo? Y le hablo al que era mi novio, le digo, ¿sabes qué? Necesito urgentemente. Vente a la casa, me dijo. Pues teníamos cyber. Entonces había internet máximo ahí, ¿no? Y llego y me dice, pero no las computadoras de aquí, porque va a empezar a llegar a esta hora los plebes. Y ajá, ¿sabes qué? Vente a mi computadora, ¿no? Y empiezo a llenar el formulario que brindaban por ahí por la plataforma. Y entonces él está parado, recargado en el dintel así de la puerta. Y yo lo veo. Y veo el cómputo y lo que estoy haciendo. Y fue como un momento de conciencia profunda. Otra vez. A preguntarme, decir, ¿esto es lo que quiero verdaderamente? O sea, tengo una proyección de vida con esta persona o con un nombre para toda la vida. Sentí un vacío tremendo, Cali, que no sé ni cómo explicar, de decir, no me llena. O sea, es ahorita lo que me atrae, pero no es lo que yo quisiera, ¿sabes? O sea, esa gran diferencia. Qué fuerte. Cierro el paréntesis en cuanto a esa experiencia. Y con mi mamá, en el momento que estábamos hablando, le dije, mamá, es que no la llevé. Tú sigues seguramente con tu idea de irte al convento, ¿no? Y le dije, sí. Y me dice, pero tanta inversión que hemos hecho en ti, no es lo que has estudiado. Le digo, mamá, no dejamos de leer. Le dije, no dejamos de sumar. O sea, me va a servir. Claro. ¿No? Y luego me dice, y aparte cultura general, conocer algunas cosas. Y me dice mi mamá, mira, Noemí, está bien. Si eso es lo que te hace feliz a ti, yo no me puedo oponer contra tu felicidad. Wow. Vete. Cuando me dijo vete, inmediatamente se vino a mi mente la oración que yo había hecho la noche anterior. Ajá. Y volteé hacia el cielo, según yo, pero el techo de la casa, y le digo, ya me lo acabas de decir. Hay luz verde y de aquí que nadie nos pare. ¿Verdad? Wow. Cuando voy con el padre y le digo, padre, mi mamá y mi papá dijeron esto, me dijo, porque tú dijiste que querías hacer lo que Dios quería. Ahora vas a un previda. Y yo, pero yo no quiero una previda, no tengo dinero, yo te lo voy a pagar. No tengo quien me lleve, yo te voy a llevar. Y yo, Dios de mi vida, dije, está bien, me voy al previda. Y en el previda no fue confirmar si era lo que Dios o no quería de mí. No, pues eso estaba súper claro. Ajá. Ya era decir, ¿dónde? ¿Sí? Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Ajá. ¿Por qué decidiste ser ahora sí que misionera, hija de San Pío X, ¿no? Adelante. Ajá, bien, gracias. Según yo, llevaba ya el proceso con las hermanas siervas de nuestro Señor Jesucristo. Okay. ¿Ibas ¿sí? para Monterrey? Yo ya me iba para Monterrey y no tanto. Porque yo decía, ¿cómo dejo Obregón? O sea, no, todavía el vínculo con la familia, ¿no? Claro. Entonces, como quiera la academia de baile, como quiera la escuela, como quiera esto. Pero mi familia, ¿cómo es posible? No puedo. Y anda, que cuando yo ni siquiera... ¿Ahí seguías de novia? Sí. Ok, fuiste al previda de novia. Sí. Ok, adelante. Sí. Y entonces, con la hermana que me estaba acompañando, no concordábamos en tiempos. Entonces nunca me contestaron, pero yo me sentía que llevaba un proceso de acompañamiento con ellas, ¿no? De acuerdo. Entonces llego al previda y conozco a estas hermanas misioneras, hijas de San Pío X, que en mi vida sabía que existían, ¿no? Disculpa mi ignorancia, ¿en el previda van varias comunidades religiosas? Sí, ajá. Okay. Van muchas congregaciones religiosas, es como un buffet religioso, ¿no? Okay. Entonces tú ves de todos colores, sabores, carismas y a todo lo que se dedica. Ok, adelante. Y a partir de ahí se ora en un momento profundo y dices, creo que es con ellas, con que Dios me dice. Okay, entonces decides llevar un proceso de acompañamiento con ellas. Ok, de acuerdo. Bien, entonces estaba yo en el previda
Para esto, cuando yo tenía, me voy a regresar, voy a hacer otro paréntesis, me voy a regresar un poquito. Me tienes con la boca abierta, es lo que quieras, lo que quieras. Cuando yo tenía 9 años, iba a cumplir, mi hermano más pequeño, iba a cumplir 10 años y mi hermano más pequeño iba a hacer el sacramento de la Eucaristía. Entonces fuimos por hostias, porque han de saber que somos las famosas pías de Ciudad Obregón, que hacemos hostias, ¿no? Exacto. Entonces fuimos por hostias a la casa. En aquel momento la oficina o la recepción, la tiendita famosa, estaba en una parte dentro de la casa. Sí, me acuerdo. Bien, entonces abrías la puerta y era directamente abrir la puerta a la casa, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que nos abrieron la puerta, mi mamá se va a la tiendita y yo le sigo caminando, ¿no? Y lo que me impactó a esa edad fue el silencio de esa casa. Okay. Entonces mi mamá me voltea a verme y me dice, vente para acá que te van a llevar las monjitas, ¿no? y yo así, ¿pero quiénes son? Obviamente no vi a nadie, solamente sentí una casa llena y con un silencio profundo. Esa fue mi experiencia, ¿no? Ya a esta edad ya lo puedo decir qué fue lo que experimenté. En aquel momento solamente me sentí impresionada. De acuerdo. Cierro el paréntesis. Y luego, recuerdan que les dije que a los no 12 años, pero sí cuando ya formaba parte del grupo, mi experiencia de querigma fue en la casa de formación de aquel tiempo. Bien. Sí. Entonces, yo para esto no sabía que eran las misioneras hijas de San Pío X, ¿no? Pero cuando yo escucho a las hermanas que están en el Previda dando el carisma de la congregación, ¿verdad? Que en ese tiempo se dijo ser presencia de Jesucristo evangelizador obediente al Padre, yo sentí en mi corazón que casi se me salía o me ardía, ¿no? Entonces yo dije, es ahí. ¡Wow! Y yo tenía tanto miedo de apuntar porque dije, es ahí y no hay vuelta atrás. Entonces mi justificación fue, no, es que yo ya llevo proceso con las hermanas, no me voy a apuntar con nadie. Pero mi corazón me decía, no te hagas, no te hagas chombita, no a mí. Es ahí donde te estoy diciendo, ¿no? Porque yo sabía que una vez anotándome no iba a haber vuelta de hoja. Me anoto, aunque no quería, me resistía, pero al mismo tiempo tenía la certeza que era ahí. Ahí, sí, de acuerdo. Entonces me anoto, por supuesto, y ya después me llaman a una entrevista a las hermanas, la cual yo no llevé un proceso que es la primera etapa, que es el aspirantado, porque yo nada más tuve 2 entrevistas y en la segunda ya estaba dentro de la congregación, ¿sí? Wow. O sea, todo fue súper rápido. Cuando yo vengo del Previda, al menos al último que quería ver era el que era mi novio, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo lo voy a cortar? ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces llego ese día. Para esto, antes del Previda, le dije yo todavía a nuestro Señor, antes de terminar el Previda, le dije a nuestro Señor, estábamos en misa, dije, mira Señor, si verdaderamente ellas, cosa que voy a decir acá, el carisma ahora ha recibido una modificación en cuanto a la forma de pronunciarlo, de decirlo, porque ya se hizo en un presente histórico, se le llama, en lugar de ser, somos, ¿sí? Ya como una aplicación. Okay. Somos presencia de Jesucristo evangelizador que por obediencia al Padre anuncia la buena nueva a los pobres. Okay. Es realmente la misma esencia, nada más aplicado a un presente histórico, ¿verdad? De acuerdo. Y en un asumir, ya no ser, soy, ¿sí? No como algo futurista, sino presente. Sí, y que lleva de alguna manera implícito un he sido también, ¿no? Ajá, claro. Es un día más histórico ahí. Ajá, exacto. Ajá. Y entonces, de esta forma, estábamos en misa y le digo a nuestro Señor, mira Señor, si realmente son ellas, que mi familia venga, que vengan por mí. O sea, yo no conseguir un raite. ¿Y qué vas a creer, Cali? O sea, en serio, que cuando tú le pides algo a Dios y realmente es, Dios no se deja ganar en generosidad. Te la compro. Soy testigo de eso. Llegó mi abuelita, mi papá, mis tíos, mis primos, mis hermanos. Llegaron en una camioneta, eran como 15 personas. Mi mamá no estaba en la ciudad, ¿verdad? Pero en cuanto me regresaron el teléfono, mi mamá me manda un mensaje y me dice, hija, espero que en este retiro que tuviste hayas descubierto que Dios te quiere. Y si es eso, adelante. Adelante. No, ahí yo dije, está bien, ya no te pregunto, ¿verdad? Ya quedó claro.
Entonces yo ingreso a la congregación un 30 de agosto del 2010 a las 5 de la tarde. ¿Sí? Sí, exactito. Cuando yo estaba en la casa para venirme, empecé a sentir mucha confusión. Y entonces recuerdo que mi amiga, yo le había dicho, me es importante para mí, vea este momento de ingreso mío, así. Entonces ella pasa en la camioneta con su novio por la calle y yo, adiós. No, y ya adiós, Remy. Y en eso se dan el freno, ¿no? Y me dice, ¿cómo que adiós? O sea, nosotros vamos a donde tú vas a ingresar y tú estás aquí. Y le dije, es que ya no sé si irme, ¿no? O sea, llega el momento así de cuestionamiento profundo, ¿no? Claro. De saber que no va a haber una vuelta de página. Y no porque que Dios me tenga así o me quiera ahorcar o me obligue, no, sino porque hay una certeza que me hizo sentir, es ahí, sí, ¿no? Vas a encontrar tu plenitud ahí. Exacto. Fíjate, ahora yo abro un paréntesis. Ajá. Cuando a mí me dicen, no sé, 2012, 2013, no sé, oye, Noemí es religiosa. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Sí? Y yo, pues ahora sí como Santo Tomás, ¿no? Hasta no verla, no creer. Honestamente no recuerdo cuándo te vi, pero te vi muchísimos años después. Pero tengo que ser honesto, te vi y dije, esa sonrisota jamás te la había visto. Entonces, vives tu vocación con una plenitud tan hermosa, mi estimada, que la transmites. Y sin duda cuando dices, yo sé que voy a entrar y ya, pero no por un atobizamiento, no sé cómo se diga, no porque te estén privando, exacto. Ajá. Al contrario, porque es tu hogar, pues, y lo transmites. Créeme que cuando te vi por primera vez como religiosa, dije yo, a la torre. A mí me fascina ver a las religiosas que se les nota que son felices. No estoy diciendo que hay religiosas que no se les note, no estoy diciendo eso, pero he conocido ciertas religiosas que me impacta con solo verlas, perdón. Y entre ellas, honestamente te lo digo, cuando te vi, me acuerdo que le dije a Claudia, qué fregón que Noemí sea tan feliz. Me acuerdo que le dije eso, pero bueno, cierro paréntesis, te dejo continuar. Perdón. Sí, muchísimas gracias, Cali, porque mira, esto para una consagrada son confirmaciones de decir, claro, entonces por aquí va, Señor. Claro. No solamente es la cuestión de que yo creo que te escucho y creo que hago lo que tú quieres, sino se va notando que realmente vamos por el camino, ¿no? Wow. Entonces, gracias por esto, porque es una confirmación que me hace eso, ¿verdad? Tener la certeza que no es algo que yo imponga o mi querer o mi obligación, sino más bien para lo que nací. Exacto. Wow. Entonces... y el novio. ¿Qué va a hacer con el novio, verdad? Pues, Canda, que al último que quería ver era él. Wow. Y llego y luego mi hermana, llegamos a la casa de una tía y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a que te cambies a la casa, te pongas algo más cómodo y nos regresamos con mi tía, ¿no? Y entonces yo le dije, pero no vayas a agarrar por esa calle. No, sí, me dijo, es que tiene mucho que no te ve y ya me preguntó por ti. Mucho, un fin de semana, ¿no? Y yo, es que es el último que quiero ver. Y yo, venga, en cuanto entramos a esa calle, estaba ahí parado. Y yo, no, dale más recio, le decía a mi hermana, ¿no? Pero yo no lo quería ver, evidentemente, ya lo he repetido muchas veces, porque no sabía yo qué palabras utilizar. Para esto, meses antes, o no sé, semanas, él constantemente era de otra religión, Okay. Sí. Buen punto, eso no lo sabíamos. Sí, él constantemente me decía, pero ¿por qué hay personas que se entregan a Dios y se llaman religiosas, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué hay sacerdotes? ¿Por qué esto? Y así, ¿no? Obviamente, cuando yo andaba con él, yo no faltaba al grupo de oración, ¿sí? De renovación. Si yo le decía, ¿sabes qué? Como los famosos días de visita, ¿no? Oye, aquí no aplica. O sea, para empezar, aquí no aplican esos días porque yo tengo oración. Los martes, los jueves voy, los domingos a misa, el sábado de pronto tengo apostolado. Y me decía, pues ¿en qué? Ah, bueno, si quieres acompañarme y quieres disfrutar de mi presencia, vente. O sea, vamos juntos, ¿no? Y claro que era un poco complejo porque pues él no practicaba la misma religión. Claro.
Y lo que a mí me cautivó de él era su bondad, ¿no? Yo decía, independientemente que no profesemos al mismo Dios de Jesucristo, entonces no significa que su bondad no abarque al Dios. De acuerdo, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, yo lo consideraba y lo sigo considerando una persona sumamente buena. Es una persona realmente buena. Como diría San Juan 23, hombres de buena voluntad. De ¿sí? acuerdo. Entonces, me dolía mucho que yo lo podía lastimar así. Sin embargo, luego dije, es que tenemos bien jóvenes, 18 años. No, y lo pudiste haber lastimado peor si no, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, claro, él era un poco más grande que yo. Si yo Ok. tenía, no sé, 17 años, él tendría unos 22 más o menos, 22, 23. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Bien, ese día que yo no quería verlo, por la tarde, pues dije, a mal paso, darle prisa. Entonces lo cito, va a la casa y le digo, ¿tú supiste que yo estuve en un retiro? No, pues que sí. Pues es que ese retiro no fue un retiro único, fue un previda religioso. Y un provida religioso es esto y esto y esto. Y me dijo, y te vas a hacer religiosa, ¿verdad? Y yo, ¿sí? Bingo. Ajá. Y sí. Y me dice, no puede ser. Me dijo, peor cosa no me pudiste haber hecho, ¿no? Yo tenía wow. planes y que... A ver, le dije, buen punto. Tú tenías planes. Dios es el de los planes, le dije. ¿Sabes qué? Me dijo así las cosas. No, se sube al carro y arranca, pero sí, a todo lo que da. Entonces vivía muy cerca de la casa de mis papás. Y en cuanto yo calculo más o menos, llamo a su casa y me contesta su mamá y le digo, oiga, por ahí va llegando, ¿no? Y me dice, sí, justo va entrando, ¿quieres hablar con él? No, gracias, no. Solamente quería saber que había llegado bien. Y cuelgo y no, sabrás que mi mamá y su mamá súper amigas ahora, ¿eh? Wow. Súper amigas. Entonces, son de cafecito por las tardes y sus buenas pláticas, ¿no? Entonces, termino con él. Ahí, ¿no? Claro que yo sentía en mi corazón un dolor porque pues era un chico que me gustaba y todo esto, ¿no? Y hay un duelo que vivir. Claro, porque aunque no sepas en un principio qué son los votos de pobreza, castidad, obediencia, sabes que una vez entrando no puedes tener otro amor, así. O sea, vas al meollo de cada voto, aun cuando no sepas el concepto, ¿no? Entonces yo sabía eso. Que yo al entrar yo no podía tener ningún otro amor, ni andar de novia, ni mucho menos casarme, ni siquiera proyectar una familia o visionar hijos. Así, ¿verdad? Y realmente no me escandalizaba eso. O sea, ni siquiera me frustraba. Solamente era algo que se tenía que ir acomodando poco a poco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y pues fue así, cuando yo ingreso el 30 de agosto, ajá, el 30 de agosto, ya con 18 años. Cumpleaños de mi hermana, nunca se me olvida. Oh, venga, del 2010 a las 5 de la tarde, y que esta amiga pasa y me dice, pues no te vayas, mami, si no quieres, y que mira, y que su novio le dice, qué mala amiga eres. Y yo así de, ¿cómo? Señor. Le dice, ajá, y le dice, qué mala amiga eres, porque si tú fueras verdaderamente su amiga, tan sencillo como que le dices, no, tú haces lo que te comprometiste y te voy a llevar yo. Y yo así que sube tu maleta. Y yo, está bien, ¿no? Y él me ayuda a subir mi maleta y mi mamá también, como un signo de protesta, estaba en casa, ¿no? Y le dije, mamá, pues ya me voy. Y mi mamá, ¿y te vas a ir sin mí? Y yo, de hecho, voy a estar sin ti, ¿no? Ah, qué fuerte. Y se me queda viendo y me dice, pero te quiero acompañar. Y le dije, pues vámonos. Entonces llegamos, ya estaban mis tías ahí, casi como que, Dios mío, y me dicen, nomás te estábamos esperando. Y yo, pues ya llegué, ¿no? Y entonces empieza ya la entrega. Todo esto afuera de la casa, me imagino, o dentro. Esto ya es cuando, bien, llego a la casa central, sí, a nuestra casa madre. Entonces, entrando a la casa, yo me veo que la recepción fue en el comedor. Entonces, cuando entro al comedor, ahí ya estaban mi hermano mayor, mi otra hermana, mis tías y así, ¿no? De acuerdo. Y amigos cercanos, ¿no? Demasiado cercanos, los que yo les dije, este día me voy.
así. Wow. La demás gente no, por supuesto que no la sabía. Solamente fue que a mi mamá le decían, oye, ¿y Noemí dónde está? Mi mamá en el convento. ¿No? Y, Ya, en serio, ya en sí, serio, así como ¿dónde que, está? bien, no te preocupes, en un mes llega, ¿no? Sí, como que ven mucho. Oye, ¿es cierto? mucho. Sí, sí. No, o sea, es cierto lo que no lo vayas a hacer como, hombre, se va a regresar. Sí, te preocupes. no, Sí, o sea, sí, sí. mis primos y hermanos estuvieron en la comida después del previda, que estábamos sentados a la mesa y había un ambiente familiar donde había tíos, primos y hermanos y todo, y luego dicen, venga que no me dice que va a ir de monja, y yo así de, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto dura? ¿Quién da más? ¿No? Empezó la quiniela. Sí, no, sí, y el que más apostó por mí fue un mes. Y así, Wow. sí, el que más apostó por mí fue un mes y dijo, y la verdad dijo, me estoy pasando de generoso. Y yo, no, pues muchas gracias, ¿no? Por el ánimo. Y después que me encuentro, porque este fue mi hermano, el que lo dijo, entonces mi hermano me dice, oye, ya van, no un mes, sino 5 años, me dice, que te fuiste. Y todavía no. Y yo, no. Y hace poco, oye, no, ya no fue un mes, me dice, ya pasaron 11 años y todavía no. Y le dije, yo pensé que apenas había ingresado ayer, ¿no? Y se queda así como que, qué graciosa. Y le digo, todavía no pasa el mes. No dijimos de qué año, ¿verdad? Y entonces me dice, ya no puedo contigo. Está bien. Mi hermano también, el más chico, me dijo, híjole, hasta que lo lograste, ¿no? Lo que querías, ser de Dios. Está bien. Y así, ¿no? Comentarios. Mi mamá también, por supuesto, que este camino no ha sido tan fácil, ¿sabes? Claro. Ha habido muchísimas pruebas, ha habido muchísimos, de pronto, desánimos, Claro. debilidades, luchas, pero estas se quedan o se opacan, se quedan pequeñas o se opacan con la gran luz de Dios. O sea, todo toma sentido y todo se torna cuando sabes que el único fin y la única fuente es Dios. Sí, ¿no? Y aparte, es que vas llegando, vas entrando, y a pesar de que fue un proceso largo, es el día cero ahí, vas empezando. Y con la expectativa de gente que te ama, porque, o sea, lo que decían tus hermanos y tu mamá, no lo decían por dañarte, no, es gente que te ama y te quiere tener cerca, pues claro, ¿no? Uh-huh. Y que me conoce también. Y que te conoce, pero ellos lo que tienen la esperanza, pues, de que regreses, pues. Entonces, sí. Ahorita lo mencionas, suena a proceso de años la aceptación de toda tu familia, como diciendo, totalmente. Caray, pues sí es religiosa mi hermana, ¿no? O mi hija, en el caso de tu mamá. Pero fíjate, ahorita dices, es cierto, tiempos de prueba, claro, nuestra vida cristiana... existe el desierto también, claro que una religiosa vive desiertos, a veces pensamos que no, ¿verdad? Pero me quedo con algo que dijiste desde el inicio, y de hecho por ahí, cuando lo vea ya grabado, esa frase la voy a postear, me fascinó, porque tú encuentras mucha gracia, güey, encuentras a Dios en el silencio, lo has dicho muchas veces, ahorita decías, esto que está tan lleno, pero en silencio, entonces... siento, no sé, quizá me equivoqué, no voy a decir que los desiertos los disfrutas, porque los desiertos son difíciles, pero como que sabes que son parte de, y les ves el lado bueno en el desierto. Me recuerdas mucho a San Juan de la Cruz, con el poema de Silencio de Amor, ¿no? O sea, ese silencio donde el Señor lo dice todo, pues, o sea, wow, la verdad que estoy fascinado con todo lo que cuentas, y qué padre, y que compartas esto. Así lo estoy entendiendo una vez más, que fue un proceso largo para toda tu familia y que tuvieron que pasar años, insisto, para que lo aceptaran. Así es, Kelly, fíjate, todavía el día de mi profesión perpetua, porque, o sea, podrán verme algo chica y relativamente, ¿no? Pero que ya diríamos... los chavorrucos, los del 92 ya le andamos pegando al 30, ¿no? Al tercer piso. Fíjate que ahorita, perdón que te interrumpa, ¿cómo te interrumpo? Pero me tienes encantado. Ahorita, antes de que subiera, le decía a Claudia,
y Noemí ya es votos perpetuos. Ajá. Yo creo que no, me decía. Porque le decía yo, sus velos tienen significados, ¿no? Ah, claro, Entonces sí. yo le decía, velo negro. Te empecé a observar cuando venía, ¿será de perpetuo? ¿No? Y a mí me sonaba que sí. Ajá. Y me decía Claudia, no creo. Y ahí estaba uno, Ajá. ya vas a contar de eso. Sí, Yo, de hecho ya tengo 2 años de votos perpetuos. Wow, o sea que a los 10 años. Sí, bueno, sí, a los 10 años podemos decirlo. Ajá. Pero es a los 10 años cualquiera o se tienen que cumplir ciertas cosas. No, mira, ¿cómo puede es? durar, el Código de Derecho Canónico, que es la norma que nos rige a todos como cristianos, dice, en cuanto a la vida consagrada, que pueden ser mínimo 3 años después de haber profesado. Ok, ¿Sí? ok, de La acuerdo. primera profesión. De acuerdo. O puede prolongarse a 6 años, que es lo normal. O hacerse una pausa más larga, que son hasta 9 años. Pero a partir de ahí ya no más. 3, 6 o 9. ¿Sí? Y en este caso, si tú hiciste 10, ¿qué hiciste? ¿Cómo estuvo? Venga, lo que pasa es que los primeros 4 años de formación es 2 años del postulantado, 2 años del noviciado y se hace la primera profesión. De la primera ok. profesión en adelante se cuentan los Esos 3, años, los ok. 6 o los 9. Entonces Ok. yo hice 6 años. De Yo acuerdo. pedí mi profesión a los 3 años después de haber hecho la primera. Y me dijeron, no, espera. O sea, llévatela más calmada, ¿no, Noemí? Es como que siéntete más segura. Y yo decía, es que desde que yo hice mi profesión temporal, yo le dije a Dios que sí para siempre. Wow, O sea, wow. ¿por qué tendría que esperar tiempo? ¿No? Sin embargo, fue un tiempo de gracia el hecho de haber esperado, De acuerdo. ¿no? Porque no me arrepentiría, no me arrepiento ni me arrepentiría si lo volviera a vivir, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya tengo 2 años de votos perpetuos y estando en la procesión para votos perpetuos somos acompañadas por nuestros papás, ¿no? Entonces mi papá me llevaba del lado izquierdo, mi mamá del derecho y me dice mi mamá, hija, ¿segura? Y yo, sí, mamá. Y mi papá, hija, hacia enfrente, adelante, tú puedes y tú eres de Dios. Y luego mi mamá, ¿estás de acuerdo que sí? Así, ¿no? Como que, Sí, a sí. ver, el que te anima y el que te dice, a ver, piénsatela bien, ¿no? Claro, y, claro. y los dos tienen Los razón. dos son importantes, Claro, las dos partes tienen razón, ¿no? Entonces, después de eso, cuando yo emito mi profesión y soy aceptada por parte de la congregación, está la imposición del anillo, que es como signo de alianza eterna con Dios. Entonces, Te casaste, no sí. le puedes decir a tu mamá que no te casaste. Y con velo. Dale ahí con velo. Y con velo. Entonces mi mamá se me hizo tan hermosa. Mi papá me dice, yo te voy a seguir apoyando. Y me abraza, ¿no? Eres de Dios. Wow. Así. Qué Y hermoso. luego mi mamá me dice, ya no pude, me dijo, ahora ya te entrego a las manos de María. Wow. Cuando me dice eso, yo no pude contenerlo y lloré, ¿no? Lloré y le dije, gracias, ma, porque sé lo que te ha costado y aún así me entregas a mi madre, ¿verdad? Sin tú dejar de ser también mi madre. Claro. Entonces, cuando me dan la comunión, el padre dice, dale a tu esposo, a tu papá y a tu mamá. Eso para mí fue sumamente significativo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, el cuerpo de mi esposo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Y mi mamá no podía ni decir amén de lo que sollozaba, ¿no? Y mi papá solamente en silencio, amén. Y las lágrimas, ¿no? Claro. Y entonces, para esto, la primera profesión fuimos 2 y ya la profesión perpetua nada más yo, ¿no? Okay. ¿En la misma misa? ¿En el mismo...? No, la primera profesión fue después de los 4 años de haber ok, entrado. Perdón. Okay, Ajá, ya. y la profesión perpetua, que estaría bueno que pudiéramos hacer otro momento, Cali, para Totalmente. poder explicar como que esta parte que poco se conoce dentro de nuestra gente laica, ¿no? Me fascinaría. O sea, de hecho, estoy volteando y digo, ya se está yendo el tiempo porque sé lo que tienes que hacer. Ajá. Pero sí, le hacemos una parte 2, ¿cómo no? Me Claro que encantaría para poder abrir un poquito más el conocimiento sobre incluso las etapas de la vida consagrada. Claro, ¿no? claro. En una ocasión, algo chusco que me A pasó ver. estando en Guadalajara, Sí. ¿verdad? En la Perla Tapatía, me dicen, ¿ustedes también se confiesan? Y le dije, no, hombre, y soy bien pecadora, es lo que no sabes, ¿no? Y también voy al baño, o sea, y también esto, y cuando Claro. duermo me pongo pijama, y todos así,
¿a poco sí hacen eso? Y yo así de, oye, no somos ángeles, somos humanos, ¿no? Pero de pronto pasa esto, no porque seamos partícipes de algo sobrenatural, claro, en su totalidad, porque hasta cierto punto sí. Exactamente, ¿sí? Te la compro. Dicen, incluso la misma vida consagrada se dice que es prefiguración del mundo futuro, o sea, de lo que vamos a alcanzar en el cielo. En el cielo. Pero no significa que no pasemos malos ratos, que no nos peleemos, claro, o quisiéramos apretar el cuello de pronto por ahí, o cosas meramente humanas, pues, ¿verdad? O sea, no somos ángeles, somos claro, humanos, que dentro de nuestra humanidad optamos por una forma de vida, ¿no? Decía Federico Carranza en una formación que estuve con él, que cuando creo que era Santa Teresita del Niño Jesús, cuando estaban con sus hermanas de comunidad, que veía que tenían estos cilicios, creo que se llaman, ajá, para sí, hacerse daño, ¿no? Ajá. Como para llevar la penitencia, ¿no? Uh-huh. Y que les decía Santa Teresita, les dijo, ¿no? ¿Para qué tienen eso? Dice, ya tienen a sus hermanas aquí entre ustedes. O sea, como dice, le da bastante penitencia entre ustedes. ¿Por qué sí, es eso? En la comunidad duele. Uh-huh. O sea, él decía, donde he sufrido mis más grandes dolores, pesares, humillaciones, como le quieras decir, es en la comunidad, porque es donde te conocen, donde te abres, pues. Entonces, claro, pues somos humanos a final de cuentas. Por mi totero nomás. Entonces, cuando fue tu profesión eran 2, y cuando fue votos perpetuos 1, pero tu compañera se salió o simplemente no le quiso entrar los perpetuos. No, salió ella después de un año de haber hecho okay, la primera profesión. Ok, de acuerdo. ¿Verdad? De acuerdo. Entonces ya nada más me quedé yo. Y con respecto a lo que dices de la comunidad, yo siempre he dicho, cada cabeza es un mundo. Claro. Imagínate cuando juntas tantos mundos. Exacto. ¿Verdad? O sea, ahí está la complejidad, pero al mismo tiempo la belleza, porque en la diversidad se hace la unidad. Bien, y eso es una riqueza tremenda, ¿verdad? Oye, Noemí, y en esa misa donde hiciste los votos perpetuos, ¿cuál es el signo? ¿El velo? No. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el anillo, ¿no? Obviamente. Ajá. ¿no? Pero ustedes no son de que los velos los van cambiando de color. Sí, de hecho, sí, el primer velo que se tiene, que es en la etapa del noviciado, el velo es blanco, okay, como el signo de la pureza. Okay. En sí, el velo significa renuncia al mundo y pertenencia a Dios. De acuerdo. ¿Sí? El blanco es el signo de la pureza, okay, ¿sí? De la purificación que se va haciendo la chica en cuanto a sus quereres y aceptar de una manera más profunda el querer de Dios. La idoneidad con el instituto y el carisma, ¿sí? Y también el sentido de la pureza en cuanto a respuesta, no solamente en cuanto a castidad, sino que sí, pues, pero no solamente eso, o sea, es mucho más profundo, pues. O sea, mi pureza como persona va encaminada para darte la gloria a ti. Entonces, cuando se hace la primera profesión, como insignias, se toma el hábito, se toma el velo y el velo deja de ser blanco para pasar a ser negro. ¿Y qué es lo que tiene de diferencia o por qué el color cambia? Porque entonces es renuncia al mundo, pertenencia a Dios, y el negro como sentido de sacrificio. Ok, ¿sí? De acuerdo. Como sentido de ofrenda para Dios. De acuerdo. Ajá. Entonces, y después se pasa de un Cristo pequeño a un Cristo más grande. Okay. Entonces, cuando se nos entrega esta insignia, se dice, en la primera profesión, se dice, recibe a Jesús como tu único esposo de ahora en adelante. Entonces uno lo besa y se lo pone. Y el velo como signo de renuncia al mundo, pertenencia a Dios y sacrificio, ¿no? Y el hábito como una pertenencia también a Dios. Y se entregan las constituciones. Las constituciones es un libro que nos rige como cualquier instituto o a cualquier congregación, como la Constitución mexicana, sí, que nos rige a todos, así, o sea, las cosas que debemos de vivir, pero con la identidad propia de las misioneras hijas de San Pío X. Wow. ¿Sí? Entonces se entrega eso. Ya en la profesión perpetua se valora lo mismo en cuanto a la insignia, pero lo más fuerte es el anillo. Ajá, la novedad y lo más fuerte al mismo tiempo. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, perdón. No, adelante. Sí, no, fíjate, me estaba acordando un video que me tocó ver en las redes sociales, no sé si te tocó verlo, de una muchacha, no sé si era la profesión, no sé si era votos perpetuos, o si era su iniciación, no sé nada, soy un ignorante de eso, pero que estaba con una sonrisota, que le están cortando el pelo, no sé si lo viste. Sí, para ser novicia, precisamente. Es lo primerito eso, me imagino, ¿no? Sí, lo que pasa es que también las etapas varían mucho de acuerdo a la congregación, al instituto. Ok, de acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Entonces, incluso al estilo de vida me refiero al contemplativo o al activo.
Entonces, incluso para las de vida contemplativa, 3 años y hacen profesión perpetua. Pero ¿sí? lo que voy, ¿tú pasaste por eso? ¿Eso es algo regular o no? Eso depende también mucho de las congregaciones, okay, ¿sí? No todos lo vivimos. Yo corté mi cabello, o sea, tú sabes cómo yo usaba mi melena, ¿verdad? Larguísimo. Es que otra vez, evoques en mí, en la Noemí de antes, pues, o sea, siempre bien arreglada, el pelo igual como dices, largo, chino. Sí. Ahora, te lo repito, honestamente, te ves radiante, te ves feliz. No, muchas gracias. Entonces, eso para gloria de tiene Dios. más validez, creo yo, que, bueno, son etapas. Claro, son etapas. Y la belleza o el arreglo se engalana de forma distinta. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ya no es una voluntad propia, ya es una gracia de Dios. Totalmente. ¿Sí? Mi estimada, pues el tiempo se nos ha agotado. Yo quisiera, ¿quién más quisiera? Esto huele a parte 2. Te lo repito, esta es tu casa. Muchísimas honestamente, gracias. de todo corazón. Sabes que es cierto. Y le abrimos las puertas a... Ahora sí voy a usar la abreviación, a las pías. Le abrimos las puertas en lo que podamos ayudar en Corriente Gracia. Con gusto, mi estimada. Y pues no me resta más que agradecerte. Pero me gustaría que cerraras con un mensaje general. Lo que tú quieras compartir, lo que el Señor ponga en tu corazón en este momento, para la gente que va a ver el video. Y al final, pues también me gustaría que cerraras pues, con una breve oración para pues terminar, ¿no? Terminar pues este momento, no sé qué te parezca. Así que te dejo, el micrófono es libre, lo que quieras compartir. Créeme, te quisiera hacer 1000 preguntas más, pero ya sé que hay que hacer otras actividades y el tiempo apremia. Te agradezco una vez más, pero pues te dejo la cámara, el micrófono, lo que gustes compartir. Adelante. Muchísimas gracias, Cali. Venga, pues hacemos una segunda parte de esto, claro, ¿verdad? Claro que sí. Para que salgan lo que faltó, tus dudas y que también conozcan un poquito más sobre la vida consagrada en cuanto a sus etapas, ¿verdad? Claro. Pues mira, Cali, yo también agradezco mucho este espacio que me das. No. Cali, porque pues yo así lo conocí, ¿verdad? Y para muchos serás Carlos Armento. No, para todo el mundo soy Cali, adelante. Sí. Oh, mira, qué bien, sí. Sí. Pues muchísimas gracias por abrirme más bien, y digo abrirnos también porque sé que lo haces para todas mis hermanas. Claro que sí. Por abrirme las puertas no solamente de este espacio, el que te dedicas de una u otra manera a hacerles llegar a los demás el reino de los cielos de una forma amena y digital, ¿sí? Sino también las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón al compartirte y al compartirme, ¿verdad? De tu vida y de tu proyecto, que en verdad lo agradezco, lo valoro y lo apoyo con mi oración y también con momentos de intervención, ¿verdad? Gracias. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir este canal. Gracias por, de una u otra manera, estar brindándose espacios para escuchar un poco de lo que Dios quiere o de cómo Dios se manifiesta. Yo no dudo que así como lo hizo conmigo, como lo ha hecho con Cali, también lo esté haciendo contigo. Totalmente. Dios no se deja ganar en generosidad, al contrario, nos lleva a la delantera, nos primerea, diría el Papa Francisco, para hacernos notar su misericordia. Y la misericordia no es otra cosa más que un gesto de amor. Y el amor es Dios, o sea, es Dios mismo quien se nos da. Solamente lo único que Dios quiere es que le abramos el corazón. Aprendemos a nadar nadando, aprendemos a caminar caminando, aprendemos a manejar manejando, aprendemos a amar dejándonos amar, no amando. Wow. Porque la persona que se experimenta amada, la única forma de responder es de la misma manera. Pero aquí yo les invito solamente a que se dejen amar por Dios 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al día y verán que después no va a ser suficiente y lo van a buscar más. No por soberbia, no porque Dios quiera atosigarlos, sino porque no vamos a poder estar sin su presencia. No podemos estar sin el amor. Y yo te invitaría a que si tú también quieres hacer feliz en tu vida, si quieres ser feliz, si quieres ser pleno, pregúntale a Dios qué quiere de ti y seguramente Dios te lo va a decir. Si a Dios se le habla, Dios responde. Que Dios te bendiga y fue un placer haber compartido contigo este espacio.
Muchísimas gracias, Cali. No, muchas gracias, mi estimada. La verdad que estoy 100% convencido que tu testimonio, que lo que has compartido, que lo dijiste claramente, no muchos lo saben, es la segunda, tercera vez que lo comparto, va a ser de mucha bendición para jovencitas y jovencitos que quizás están pasando lo mismo, o sea, o pasaron lo mismo en su confirmación. Te lo puedo asegurar, estoy convencido de ello, y que van a encontrar quizás respuesta a muchas preguntas que quizá ellos tengan, o tomar valor de dar ese siguiente paso y vivir previdas, o acercarse al sacerdote, algo. Estoy seguro que a final de cuentas este es uno de los objetivos de esto que hacemos, ¿no? No, muchísimas gracias. Créeme que el diccionario se queda corto con gracias nomás, pero wow, gran historia. Y te invito, si puedes apoyarnos con una breve, pues no consagración, la consagración la hicimos ahorita antes de, pero una breve oración para cerrar este video. Claro que sí, con muchísimo gusto, y que todo sea para gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papá Dios, porque muestras tus maravillas. Gracias, Hijo, porque te caminas con nosotros y te haces el encontradizo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos habitas, nos santificas, nos llevas a la verdad. Creces en nosotros y nos haces crecer como hijos de Dios, como hermanos, como miembros de la Iglesia. Mamita María, qué bella eres. Gracias también por acogernos como tus hijos. Te suplico, Madre, intercedas por nosotras, por nosotros, por todos los cristianos del mundo y por los hombres de buena voluntad. Que sepamos como tú hacer la voluntad del Padre, encarnar en nuestras vidas al Hijo y dejarnos conducir, y que nuestra vida testimonee por obra del Espíritu Santo las maravillas que Dios ha creado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Perfecto. Pues antes de cerrar, antes que se me olvide, publicidad, mi estimada. Comparte lo que hace tu comunidad, la tiendita que vende, no sé. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Claro que sí. Adelante, que no dejemos de hacer eso. Ay, qué va, Cali. Bueno, está bien. Nosotros contamos con la tienda de las hostias, ¿verdad? Las ofrendas que se llevan para alguna celebración eucarística. De acuerdo. ¿Sí? Las hostias, el vino, algunos detalles de recuerdos para primeras comuniones, bautizos, 15 años. Tenemos libros, también algunos Cristos, Última Cena, San José, imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, en sí artículos religiosos, donde nos pueden encontrar por la Tamaulipas entre 6 de abril y 200. El horario que se maneja regularmente en la tienda es a partir de las 9 de la mañana, 9 o 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Perfecto. También vendemos recortes, esos recortes con, no sé, a quién les gusta con lechera, con cajeta, sí, con otros con chamoy, como sea. Entonces, es delicioso. Pues ahí pueden encontrar los artículos que ustedes quieran, desde rosarios, velas, hasta ofrendas. Perfecto. Y hay que apoyar, mis estimados, hay que apoyar, porque pues esto también es para el autosostenimiento de la misión que hacen las hermanas, ¿no? Me acuerdo como anécdota, esto no lo hagan, pero me acuerdo que respeten los horarios que dijo la hermana, por favor, porque antes había un timbre, me acuerdo, como que iba la gente a horarios que nada que ver, y ahí estaba el timbre. Ojalá lo hayan quitado. No, no lo hemos quitado y todavía siguen. Pero no, hermanos, vayan en la hora que dijo. Bueno, mi estimada hermana, te tengo que decir con respeto, perdón por las veces que te dije Noemí, no. A veces me gana la costumbre, pero muchísimas gracias nuevamente. Dime, adelante. Te voy a interrumpir aquí, adelante. La primera vez que me llamaron madre, yo dije, hijo, ¿de dónde me saliste? ¿No? Para mí fue algo novedoso. Cuando me llaman hermana, me agrada mucho porque me hacen sentir hermana, ¿no? De acuerdo. Pero cuando me llaman Noemí, pues es mi nombre y no me causa conflicto, ¿no? De acuerdo. No es como decir, ay, llámame madre o ya tengo el título de... No, claro que no, o sea, soy Noemí. ¿Por qué? Porque la consagración religiosa lo que hace es
enraizar, profundizar y potenciar el sacramento del bautismo. Y en el sacramento del bautismo me hice hermano de todos y nadie me decía hermana, me decía Noemí, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, claro que tampoco cause conflicto para ti ni para los que nos están escuchando, ¿verdad? Si para ti es signo de respeto, de estima, de cariño, yo lo acojo muy bien, pero que tampoco cause detrimento cuando de pronto nos llamen por nuestro nombre. No, claro, es eso que acabas de decir, es un reconocimiento, es un respeto, porque pues también tengo, a esta edad ya, tengo amigos que pues eran seminaristas y pues les daba un sopapo en la cabeza, algo, y ahora pues es el padre, o sea, este trabajo, ¿no? Pues es el padre, o sea, a final de cuentas es eso, pero te agradezco el gesto, sí, porque a final de cuentas también te llamaban Noemí, cuando de repente nos vemos, la Noemí, pues, sí, ¿no? Pero es más que nada por eso, pero te agradezco. Bueno, mis estimados, pues ahí quedamos, estoy seguro que van a disfrutar bastante esta charla que que fue, que es y que será de mucha bendición para la vida de muchos. Así que Dios me los bendiga mucho, les mandamos un abrazo, bye bye.